Verás, según se dice, Abraham tenía dos hijos, Isaac e Ismael. Fue entonces cuando Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo. Pero al final un ángel lo detuvo. Pues resulta que mientras el Antiguo Testamento de la Biblia dice que este hijo fue Isaac, el Islam dice que el elegido fue Ismael. La descendencia de Ismael son el pueblo musulmano y la descendencia de Isaac son los judíos. Así pues, ambos creen ser la descendencia elegida por Dios. Y además, la roca donde iba a ser realizado este sacrificio se encuentra precisamente en el monte, en el lugar donde estaba antaño el segundo templo. Así pues, en el año 691, los árabes construyeron en este lugar, en el sitio donde estaba el segundo templo, y alrededor de esta roca, lo que hoy se conoce como la cúpula de la roca. Para 1917, estas tierras, ahora llamadas Palestina, estaban repletas de musulmanes, cristianos y judíos. Y es entonces cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Este mundo me pertenece. Para estos días, el mapa de las naciones ya era como el de hoy. Tras la derrota del maligno Hitler, todos los judíos de Europa y Alemania escapaban a estas tierras. Los árabes y los judíos tenían muchos conflictos, así que en el año 1946, los británicos se cansan de esto, abandonan Jerusalén y lo dejan en manos de la ONU. Y la ONU decide declarar la existencia de dos estados, Israel y Palestina. Israel acepta esta resolución, sin embargo Palestina y las naciones árabes no lo hacen. Es así como el 15 de mayo de 1948, Israel proclama su independencia, y al día siguiente, los países árabes vecinos inician la invasión, dando inicio así a la guerra árabe-israelí. Egipto, Irak, Líbano, Siria, Jordania, apoyados por refuerzos de Libia, Arabia Saudí y Yemen, comenzaron a invadir Israel por todos los frentes. Y la ONU se mantuvo al margen. Esta guerra duraría 15 meses, y al finalizar, Israel se había alzado como ganador absoluto, conquistando todo el territorio en disputa y haciendo retroceder a todas las naciones enemigas. Con estos resultados, las naciones árabes no estaban conformes, así que en el año 1967 volvieron a declararle la guerra. Las naciones árabes, Egipto, Jordania, Irak y Siria, atacaron por todos los frentes a Israel, pero solo 6 días después, en la famosa guerra de los 6 días, Israel se había alzado como ganador, haciéndolos retroceder y tomando sus tierras. Poco tiempo después, Israel devolvió las tierras tomadas, pero se quedó con una gran parte de lo que solía ser Palestina. Para los árabes y los musulmanes, desde un punto de vista religioso, sus enemigos son los judíos, pues tienen control sobre uno de sus lugares más sagrados, la cúpula de la roca. Y para que los hijos de Israel puedan reconstruir su templo, quizás sea necesario destruir esta cúpula. Esto crea una gran fricción entre Israel y los palestinos, que en su mayoría son islámicos, pues ambos dicen ser dueños de estas tierras. Así pues, por este motivo Jerusalén y el monte Sión es desde el origen de los tiempos un lugar sagrado para varios millones de personas, y seguramente el lugar más codiciado y disputado del mundo. Este es un resumen de lo que está pasando en Israel y ha pasado desde el principio de los tiempos del conflicto árabe-israelí. Vamos a ver, a seguir viendo lo que Jesús dijo en Mateo 24 de las características o los eventos que iban a suceder en los últimos tiempos. Y uno de esos es la abominación desoladora. Para que la abominación desoladora, es decir, el anticristo, pueda aparecer en escena, pues se necesita tener el tercer templo. Y el tercer templo se tiene que construir en el monte Sión, en el monte de Israel, en el monte del templo, en donde está la cúpula de la roca, que es de los árabes musulmanes. Vamos a hablar un poco de la abominación desoladora en Mateo 24 del 15 al 18. Y dice:
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces aquí está hablando de que habrá una abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Cuando se vea esa abominación desoladora en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí vemos entonces que el lugar santo sería el templo de Jerusalén. Y vamos a ver qué dice Daniel. Daniel 11 del 31 al 32. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Se levantarán de la parte de la abominación desoladora. Profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces habrá tropas que se levantarán y profanarán el santuario y la fortaleza. Esto de tropas, pues habla de guerra. Y quitarán el continuo sacrificio. El continuo sacrificio era el sacrificio de animales. Para que haya sacrificio de animales, entonces tiene que haber templo. Y pondrán la abominación desoladora. La abominación desoladora entonces va a aparecer cuando haya un templo en donde pueda haber sacrificios. Sin templo, entonces no hay sacrificios de animales y entonces no hay abominación desoladora. Por eso, una de las señales es que nosotros veamos que está ya construido el tercer templo judío en Israel, en Jerusalén, para pensar que entonces ya viene la abominación desoladora, o sea, el anticristo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto quiere decir que los violadores del pacto, que son el pueblo de Israel que no está en pacto con Cristo, que no está en pacto con Dios por medio de Jesucristo, ellos van a ser seducidos por la abominación desoladora, por el anticristo, y ellos van a creer que es su Mesías, porque no creyeron que Jesús era el Mesías, entonces van a creer en este falso Cristo. En Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Bueno, esto está hablando del santuario, un templo, un lugar santo para Dios. Ese lugar santo entonces, en donde estará la abominación desoladora, pues sería el templo de Jerusalén. Vamos a ver entonces los templos de Jerusalén. Ahorita primero tenemos que entender cuáles son los templos que han existido, que son 2, y entonces el tercero sería el que traería al anticristo. Primero de Crónicas 28:2 dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Dios, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar.
Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Entonces David iba a edificar casa para Dios, pero Dios le dijo, no, tú no la vas a hacer porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Versículo 6. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios. Entonces Salomón, el hijo de David, él era el que sí le iba a edificar casa porque él no había derramado sangre. Porque este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Versículo 11. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Entonces David tenía unos planos que eran de una construcción muy, muy grande, una construcción en donde habría tesorerías, aposentos, cámaras y estaría el templo. Sería Salomón, el hijo de David, quien construiría este templo. Vamos a ver entonces que el templo de Salomón, es el primer templo. Fue construido en el año 1005 antes de Cristo. Fíjense, 1000 años antes de Cristo se construyó este templo. Y siglos después fue totalmente destruido por el rey de Babilonia en 586 a.C. Entonces este templo, supertemplo de Salomón, es el primer templo, el llamado el primer templo, y entonces duró menos de 500 años, ¿no? No, más de 500 años, y fue destruido por el rey de Babilonia. Estaba situado en la explanada del monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén. El templo tenía que estar en el monte, que es llamado también el monte de Jerusalén, el monte Moriah, y ahorita vamos a ver cómo está formado ese monte. Y ahí en la ciudad de Jerusalén fue destruido, entonces el segundo templo tenía que ser construido en el mismo lugar y el tercer templo tendría que ser construido también en el mismo lugar, en el monte Moriah. El segundo templo es el del rey Herodes el Grande. Este fue construido, alrededor del 19 antes de Cristo. Fíjense cuántos años se quedaron sin templo. Desde el 586 antes de Cristo hasta el 19 antes de Cristo sin templo. Y el rey Herodes, como 500 años sin templo, ¿no? El rey Herodes el rey Herodes el Grande, así le llamaban, Herodes el Grande, rey de Israel, comenzó una masiva renovación y expansión del templo. Medía 500 metros por 300 metros. Si ustedes recuerdan, el tabernáculo pues es muy pequeño. Este templo medía de 500 metros por 300 metros. 500 metros es medio kilómetro. Fue prácticamente demolido y se construyó uno nuevo en su lugar. Pero ese templo fue destruido siglos después por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Entonces, se demolió el primer templo y se construyó el nuevo templo, el del rey Herodes, que era una maravilla, o sea, una magnificencia. Este templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces el templo así que hemos visto como que en maquetas y así como el más conocido, es el segundo templo, el templo del rey Herodes, Herodes el Grande.
Fíjense las diferencias, como está aquí, tiene un atrio, este templo tiene el atrio de mujeres, y, o sea, muchas cosas más que este templo, el templo de Salomón. Aquí en el templo de Salomón están las dos columnas, aquí está el altar de los sacrificios y bueno, está grande, pero no tan grande como el templo del rey Herodes. Vamos a ver dónde estaban situados, bueno, estos dos templos, en dónde fueron construidos. Esto es ahorita como está actualmente el monte del templo, que así se llama también, el monte del templo, el monte de Jerusalén o el monte Moriah. Así está Israel ahorita, entonces ya esos montes como que ya no se notan mucho. Ya está la ciudad ahí. Entonces vean que el muro de los lamentos está en esta parte, es esta partecita verde, es solamente esa parte, aquí se alcanza a ver su sombra. Esto es lo único que queda del muro de los lamentos, que ya les había comentado que ese no era parte del templo, es parte de una fortaleza que rodeaba todo y adentro estaba el templo. Entonces el muro de los lamentos no es parte del templo de Jerusalén. Aquí está el domo de la roca, que dicen que es una mezquita, pero en realidad no es una mezquita. En la cúpula también se llama cúpula de la roca, es lo que vemos con la cúpula dorada cuando pasan imágenes en la televisión, en internet de Israel. Siempre vemos esto. No es una mezquita. Le llaman así, pero no es una mezquita. Es supuestamente donde el ángel le dijo a Mahoma todo el asunto de la religión musulmana, para iniciar la religión musulmana. Y donde también supuestamente Abraham iba a sacrificar a su hijo, no Isaac, o sea, los musulmanes, ya les dije, no dicen que iba a sacrificar a Isaac, sino que iba a ofrecer a Ismael. Y aquí adentro hay una roca en donde supuestamente el ángel se le apareció a Mahoma. Esta es la vista exterior de la mezquita. Sí hay una mezquita, pero la mezquita está acá afuera. Bueno, no afuera, está adentro de lo que era la fortaleza de Antonia. Está el domo de la roca, que es un lugar santo para los musulmanes, y acá está la mezquita. Esto grandote es la mezquita de Al-Aqsa. Esta sí es una mezquita, es a donde van allá a rezar los musulmanes. Y esta es la vista exterior de la mezquita. Entonces, una cosa es el domo de la roca o la cúpula de la roca, y otra es la mezquita de Al-Aqsa, que los dos están juntos. Están ahí arriba del monte, en la explanada del monte del templo. El monte del templo. Entonces, el segundo templo, que es el templo del rey Herodes, el que construyó el rey Herodes, esta es una maqueta, ¿no? Era así grandotote, ¿no? Y alrededor estaba la fortaleza de Antonia, así se llama, la fortaleza. Una de estas partecitas, ya les digo, es el muro de los lamentos, es esta línea verde, ese es lo que quedó del muro de los lamentos. Este es el muro de los lamentos, y aquí está un cuadrito de estos que están alrededor, como torres, que están alrededor de la fortaleza, del muro ¿no? Entonces, la explanada de las mezquitas estaba rodeada así por la fortaleza. Esto era para protección, pero los romanos en el año 70, cuando destruyeron, 70 años después de Cristo, cuando destruyeron la ciudad de Jerusalén, la quemaron así completamente, fue una masacre de judíos. También destruyeron esta fortaleza y dejaron solamente este pedacito de muro para que los judíos vieran
qué tan fuerte fue el ejército romano para haber destruido esta construcción, porque era una fortaleza realmente fuerte, pero pues no fue tan fuerte. Vean el tamaño de las piedras. Y esto, vean las personas, o sea, todo esto que estaba alrededor fue destruido por los romanos. Entonces así lo dejaron como una muestra para ver qué tan grande fue la fuerza del ejército romano. Y bueno, eso fue lo único que quedó, fue lo que estaba más cerca de lo que era el templo, que el templo estaba exactamente donde está la mezquita, no, el Domo de la Roca. Acá está la mezquita, este es el Domo de la Roca. Pero en las noticias y en todos lados van a escuchar que dicen la mezquita. Bueno, la mezquita es esta. Entonces, el Domo de la Roca está exactamente en donde estaba el templo de Jerusalén, el templo de Herodes, el segundo templo. Entonces, vamos a ver cómo está el monte, o cómo estaba. Es un monte grande formado por 3 pequeños montes. Es como una pequeña sierra, ¿no? Así, son 3. Fíjense, aquí está el valle de Hinnom. Aquí es en donde tiraban la basura. Esto es un valle. Este es el monte Sión, el conocido como monte Sión, que es el mismo. O sea, todo esto es un monte, pero tiene 3 protuberancias. Este es otro valle, el Tiropeón. Y acá está el monte Moriah, la parte que se llama monte Moriah. En el monte Moriah es donde Abraham llevó a sacrificar a Isaac. Entonces aquí en el monte Moriah, en esta parte del monte, estaba el templo. Y acá esta parte es el monte de los olivos. Entonces son como 3 partes, ¿no? Y el monte Sión, pues es el monte de Jerusalén, el monte así como que más importante, ¿no? Pero es el mismo monte en donde está el templo. Entonces, ¿sí podemos decir que en el monte Sión estaba el templo? Pues sí. Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Uno de los montes que yo te diré. Estos son los montes, hay más montes alrededor de Jerusalén también. Y bueno, aquí es en donde iba a sacrificar a su hijo. Vamos a ver qué dice Zacarías 14. Se plantarán a sus pies aquel día en el monte de los olivos. Bueno, a ver el 3. Saldrá entonces el Señor y combatirá contra esas naciones como el día en que Él combate, el día de la batalla. Se plantarán sus pies aquel día en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, haciéndose un enorme valle. La mitad del monte se retirará al norte y la otra mitad al sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Yazol. Huiréis como huisteis a causa del terremoto en los días de Osías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Aquel día no habrá ya luz, sino frío y hielo. Bueno, sigue diciendo, un día único será, conocido solo del Señor, no habrá día y luego noche, sino que a la hora de la tarde habrá luz. Bueno, esta es la versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, en donde vemos que sí está hablando aquí también del final de los tiempos, está hablando que Jesús, el Señor, va a venir y va a plantar su pie en el monte de los olivos y se va a partir el monte. Esta es una profecía del final de los tiempos. Entonces el monte de los olivos es este. También está en el monte Sión. El monte Sión entonces tiene 3 partes. Una parte es el monte Moriah y la otra es el monte de los olivos.
Vamos a ver qué dice este rabino Reichman. Para que haya templo, estamos viendo que en este monte tiene que estar entonces el templo de Jerusalén. No puede estar en otro lado, tiene que estar en este mismo lugar en donde estaba antes. Entonces vamos a ver que para que haya templo, pues tiene que haber todo lo que el templo tiene adentro, ¿no? Que tenía el arca del pacto, que tenía el candelero, que tenía la mesa de los panes, ya saben todos los muebles. Y este rabino habla de la ubicación exacta del arca del pacto, según los rabinos. El arca del pacto no fue robada cuando llegaron de Babilonia y se llevaron todo. La lista de todo lo que se llevaron cuando saquearon el templo los de Babilonia, no registra el arca del pacto. Habla de todo lo demás menos del arca del pacto. Entonces, el arca del pacto fue escondida. Y este rabino dice, esta ubicación se registra en nuestras fuentes, la ubicación del arca del pacto, ¿en dónde está escondida? Dice que se registra en sus fuentes y hoy en día hay quienes saben exactamente dónde está y cuál cámara es. Está hablando de unas cámaras que están dentro del monte del templo, y ahí escondieron el arca. Esto entre los judíos es muy sabido y muy conocido, solamente que una vez vi un video en donde un rabino dice, nosotros sabemos dónde está el arca del pacto, pero el mundo la anda buscando en Etiopía y no sé dónde, y dice, nosotros siempre lo hemos sabido, pero no nos preguntan a nosotros. Entonces ellos sí saben dónde está. Dice entonces, hay quienes saben exactamente dónde está y cuál cámara es, y sabemos que el arca sigue ahí, sin ser molestada, esperando el día en que se dará a conocer. O sea, está adentro del monte, en unas cámaras subterráneas. Los registros de la tradición que tenemos, aun cuando el rey Salomón construyó el primer templo, él ya sabía por inspiración divina que con el tiempo sería destruido. Así Salomón, el más sabio de todos los hombres, supervisó la construcción de un vasto sistema de laberintos, cámaras y corredores debajo del complejo del monte del templo. Alguna vez les haré una clase acerca de cómo fue esta tecnología que se construyó en el templo por medio de las dos columnas que están a la entrada para poder bajar el arca del pacto como en un elevador. Entonces la bajaron hacia adentro del monte y ahí la escondieron en una de las cámaras. Y eso fue planeado por Salomón. Bueno, ahora eso no lo dice la Biblia, pero si lo dicen, les digo, los judíos lo saben, los masones lo saben, y bueno, eso después se los platicaré. Esta vaca, para que pueda iniciarse los sacrificios en el templo, tiene que existir una vaca roja, una vaca alazana, que es una vaca así, este color rojizo. Dice Números 19:2, esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Esta es la vaca que se necesitaba tener en Israel para poder iniciar con la actividad en el templo. Vamos a ver primero, una vaca que no tuviera ni un pelito blanco. Disculpen el ruido que está allá afuera. Una vaca que no tuviera ni una manchita ni un pelito blanco. Entonces, ahí en Israel estuvieron haciendo todo una cosa genética para poder sacar la vaca completamente roja, porque esta vaca se extinguió.
Entonces vamos a ver qué significa alazán. Adjetivo, dicho de un color más o menos rojo o muy parecido al de la canela. El Instituto del Templo creó el programa Criando una vaca roja en Israel. El Instituto del Templo es una agrupación de judíos que quieren construir el tercer templo y que ellos ya tienen preparados todos los elementos, ya tienen preparado creo que ya hasta saben cuál va a ser el sumo sacerdote. Tienen preparadas las vestiduras del sumo sacerdote, el pectoral, tienen el candelero, todo ya lo tienen listo. Entonces, el Instituto del Templo, que es esa agrupación, y que esta agrupación recibe dinero de todo el mundo, y lo apoyan cristianos y lo apoyan judíos, obviamente de todo el mundo, que tienen mucho dinero. Y está hecho, por ejemplo, todo lo que es de oro está hecho completamente de oro. Así el candelero está bien grandote y es de oro. Entonces están apoyados por muchas personas que les mandan dinero. Criando una vaca roja en Israel era el programa, e importó embriones de Angus rojo. Este es un tipo de vaca, una especie. Importó embriones de Angus rojo de los Estados Unidos para fertilizarlos en vacas domésticas. Vamos a ver entonces qué dice Números 19 acerca de la vaca roja. La purificación de los inmundos. Este es el título, leyes de purificación. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana. Ya vimos que es una vaca roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Entonces el sumo sacerdote va a ir afuera del campamento y la va a degollar a la vaca roja. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Esto era para purificar el tabernáculo antes de empezar a iniciar todas las actividades que tenían que hacer ahí. Entonces dice: tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Entonces las cenizas de la vaca roja se guardaban para el agua de la purificación, que también era una forma de purificar. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Entonces esto preparaba el tabernáculo y lo santificaba. Entonces sin vaca roja no se puede purificar el nuevo templo que quieren construir los judíos, el tercer templo. Vamos a ver ahora un video en donde nos están hablando este judío del Instituto del Templo. Este video es del 3 de marzo del 2021. Dice: como puedes ver, estoy parado frente a 2 vacas, ¿no? Son novillas rojas que el Instituto del Templo está criando.
aquí en Israel, y les estoy dando una actualización hoy sobre su estado. La última actualización fue hace 7 u 8 meses. O sea, esto se tarda mucho tiempo. Teníamos 2 vaquillas que se estaban acercando mucho, pero tenían algunas canas que esperamos desaparecerían, pero no desaparecieron, así que pues no servían. Aquí hay otras vacas que también se están acercando a la edad adecuada. Son 99.9% rojas, pero aún tienen pelos que no son rojos, lo que las hace aún no kosher, como vaca roja al 100%. Así que, como explicamos la vez pasada, existe la posibilidad de que esas canas se conviertan en pelos rojos, así que solo nos resta esperar. Cada vez estamos más cerca de lo que esperamos, pero requiere paciencia y tenemos mucha paciencia. Hemos esperado durante 2000 años, así que esperaremos un poquito más. Y entonces procederemos a la preparación y realmente alcanzar la pureza altamente que necesitamos para poder ofrecer sacrificios en el sagrado templo y para que ellos traigan sus ofrendas también, ya que estamos muy cerca de la Pascua. Y en la Pascua todo Israel está obligado a traer un cordero de ofrenda y venir con esa ofrenda pascual a los patios del templo. Y para eso necesitamos tener ya la vaca roja y lograr la pureza del templo. Así que una vez más, Isaac Rubén del Instituto del Templo, te mantendremos actualizado. Muchas gracias. Ahora vamos a ver otro video en donde vamos a ver todo lo que están construyendo para el templo. Hoy en día existe una organización dedicada a promover el estudio minucioso del Templo de Jerusalén, también llamado Bet HaMikdash, y también a contribuir con su pronta reconstrucción. Todo esto que ven es real, esto ya está preparado. El Instituto del Templo fue fundado en 1987 por el rabino israelí Israel Ariel. Es una organización religiosa educativa sin fines de lucro ubicada en el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén. El instituto está dedicado a cada aspecto específico para la tercera construcción del famoso templo. Todos los detalles los están haciendo. El enfoque principal del instituto son sus esfuerzos hacia el inicio de la reconstrucción real del templo sagrado. Con este fin, el instituto ha comenzado a restaurar y construir artículos sagrados para el servicio del templo, los mismos que pueden verse actualmente en una exposición. Y entonces vean todo lo que ya tienen hecho. Estas son unas palas para, miren, aquí la tienen, para los sacrificios, para estar recogiendo las cenizas y todo eso. Esto no sé para qué es. Esto no está descrito en la Biblia que tenía que ser así, pero obviamente necesitan con qué sacar los carbones y las cosas que están ahí quemándose, bueno, el incienso y los animales y todo eso, ¿no? Entonces son utensilios. Este es de plata. Este es el altar del incienso, que ya sabemos que es de oro. Este es un tenedor, igual para los sacrificios de animales. Y bueno, aquí dice que sí está mencionado en el libro de Samuel, primer libro de Samuel 2:13. Vamos a ver. Primer libro de Samuel 2:13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Ah, miren. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Ah, bueno. Estos son utensilios que no precisamente estaban en el templo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne
que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ah, bueno, este es en el tabernáculo, ¿verdad? No en el templo. Bueno, entonces sí están sacando referencias bíblicas. Entonces este es un tenedor. Este es de cobre y es para ofrecer el Homer. Vamos a ver si tiene alguna cita. Creo que no tiene. Estos son otros utensilios para la menorá. Es para limpiar las lámparas de la menorá. Tampoco tiene cita, pero pues obviamente se necesitan otras cosas más para poder hacerlo todo bien. De acuerdo con las especificaciones, a ver, este es de cobre y tiene llantas para remover el exceso supongo, de las cenizas del altar, y tiene rueditas. Entonces aquí lo van moviendo. A partir de los materiales originales como el oro, el cobre, la plata y la madera son considerados auténticos. Bueno, el cobre, en la Biblia el cobre y el bronce son el mismo metal. Entonces aquí esta persona, bueno, ellos hablan de cobre, los judíos, y nosotros lo conocemos como bronce. Entonces son artículos considerados auténticos y no meramente réplicas, o sea, no están copiados de nada, sino son originales los diseños. Obviamente con características que Dios les haya dado, como el candelero, el altar del incienso, tienen ciertas medidas. El candelero no tiene medidas, pero el altar del incienso, el de los sacrificios, sí tienen medidas. La mesa de los panes tiene medidas, el arca tiene medidas. Vean qué bonito está esto. Este es de oro, este es para incienso, y aquí lo están tomando. El incienso es para guardar el incienso, miren. Aquí tienen unas arpas y una lira. Vean esto, este shofar está padrísimo. A ver, no me lo quiten tan rápido. Este es un shofar con adornitos en plata y en oro. Estas son las trompetas de plata. Estas sí están nombradas en la Biblia, son de plata. Instrumentos musicales. Resulta interesante la sección de instrumentos musicales tocados por el coro de Levítico. La corona de oro del sumo sacerdote. Vean esto. Una corona de oro, y aquí, ay, es que aquí sí me estorban los. Wow. Aquí, esta es la que le llaman corona de oro. Es la laminilla que va en la frente del sumo sacerdote. Y dice, Kadosh la Hashem, santidad a Dios. Aquí está el nombre de Dios. Santidad a Hashem. Y vamos a poner subtítulos. Las vasijas de oro y plata utilizadas en los servicios de incienso y sacrificios. Este es un museo, ahí está expuesto todo esto. A través de mucho esfuerzo han logrado construir los 3 artefactos de vital importancia. Aquí está el candelero, imagínense, todo esto es oro. Para el servicio en el futuro templo, el candelabro de 7 brazos o menorá, el cual está hecho de oro puro, el altar dorado para el incienso y el lugar donde se colocan los panes, la mesa de los panes, miren, aquí está, también es de oro. Este es el altar del incienso. Las prendas mencionadas en la Torá para los levitas y los sacerdotes están fabricadas siguiendo las especificaciones para su elaboración. Dichas prendas también se encuentran en exposición y listas para ser usadas junto con la corona para el sumo sacerdote y su respectivo pectoral. Miren, aquí están las campanillas que debía tener la vestidura del sumo sacerdote. El
aquí están las piedras del pectoral. Estas sí son, o sea, si aquí dice zafiro, es un zafiro. Si aquí dice, aquí es lapislázuli, que es la piedra de Dan, amatista, la de Gad, y bueno, crisólito, onix. Entonces estas son piedras reales, no son de fantasía. Y también se han hecho grandes esfuerzos junto a otras organizaciones para restablecer un gran Sanedrín, una especie de tribunal formado por 70 miembros y el sumo sacerdote del templo, aunque este aún no ha sido reconocido de manera formal por el Estado israelí. Ya ha elegido un aspirante para sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote está propuesto, pero todavía no está aceptado por el Estado. Para sacerdote del próximo templo, el rabino Bar Buscajani. Actualmente han empezado a realizar ritos descritos en los libros judíos, como por ejemplo, miren, ahí se están vistiendo los que son sacerdotes. La ofrenda de Pesaj, en español la Pascua, el mismo que fue realizado en un altar especial y a vista del público, promoviendo el estudio del mismo. Aquí está la vaca roja. Pese a que en los años 1997 y 2002 han afirmado tener un novillo rojo apto para el sacrificio purificatorio del lugar donde debe estar el templo ubicado, como se indica en Números 19, verso 2 al final, estudios más profundos echaron por tierra estas afirmaciones. Pero en septiembre del año 2018 nuevamente reavivaron con el nacimiento de un nuevo novillo postulante. Entonces ya vimos que tampoco funcionó porque tenía unos pelitos blancos, canas, así le dijeron, ¿no? Pero entonces ya lo volvieron a intentar y bueno, vamos a ver si ahora sí les funciona. Resulta interesante la manera en cómo se está programando esta reconstrucción del templo. Se han invertido gran cantidad de esfuerzo, estudios y dinero para llevar a cabo esta fantástica antesala para la reconstrucción. Pero actualmente esto suena muy utópico, puesto que el sector establecido para la obra se encuentra en el sector establecido para la obra, como ya vimos, se encuentra la explanada de las mezquitas. Ese es el problema, que para poder construir el templo tendrían que quitar la mezquita, bueno, quizás la mezquita no, pero sí quitar el domo de la roca, donde se ubican dos de los templos más importantes para la tradición islámica. Ese es un súper problema porque obviamente los musulmanes nunca jamás van a permitir quitar sus lugares sagrados para poner el templo de los judíos, pues no. Y bueno, esa es la historia que cuentan de que ahí se le apareció el ángel a Mahoma, que se lo llevó en un viaje y que le explicó todo lo que tenía que hacer y que no sé qué tanto, ¿no? Pero bueno, ese es el problema, que entonces precisamente por esto quieren los musulmanes adueñarse de Jerusalén y que sea territorio de ellos, por eso es la guerra. Los musulmanes dicen que la tierra es de ellos y los judíos dicen que no, que es de ellos, y obviamente los que tienen la razón pues son los judíos, porque Dios se las prometió a ellos, no a los musulmanes. La promesa venía a Abraham por medio de Isaac, no por Ismael. Entonces, pues, para poder construir el templo, pues dicen, han tenido la idea de construirlo no exactamente ahí, sino junto. Entonces, pues ese territorio, pues obviamente sí es del pueblo de Israel. Y lo que tendrían que hacer es, pues, moverse unos cuantos metros para poder hacerlo sin molestar a los musulmanes. Y bueno, entonces este es un lugar sagrado para los musulmanes, y en este lugar es donde tendría que construirse el tercer templo para que el anticristo hiciera su aparición.
Él supuestamente va a llegar a poner paz, la paz entre judíos y musulmanes. Entonces, podría ser que el anticristo tuviera sangre tanto judía como árabe, para que así pudiera poner paz entre los dos pueblos, porque si no, pues no le harían caso, ¿verdad? Aparte de que tendría que ser el hijo de una mujer normal, un ser humano, mujer, y el diablo, Satanás. Tendría que ser entonces un híbrido para hacer la copia, así como que la copia de Jesús, hijo de Dios, pero también hijo del hombre. Entonces el anticristo sería hijo del diablo, hijo de Satanás, con una mujer humana. Ahora vamos a escuchar a un rabino, un judío, verdadero judío, no un rabino mexicano. Es un verdadero judío que vive en Israel y es un rabino cabalista. Vamos a ver qué dice acerca de la construcción del tercer templo, porque también entre los mismos judíos hay diferentes versiones. Entonces, vamos a ver qué nos dice él. Hoy vamos a hablar del tercer templo sagrado. ¿Cuánto falta para que sea construido? Me han enviado una pregunta, sí, la voy a leer la pregunta, después voy a responder. Alberto me escribió: muchas gracias Rabino, excelente vídeo. Tengo una pregunta, ¿cuánto falta para que reconstruyan el tercer templo de Jerusalén? He escuchado que ya están trabajando en el templo. Shalom, le mando un abrazo. Así me escribió Alberto. Y la respuesta es que sí se está trabajando, estamos trabajando todos. ¿Por qué? Porque para que se reconstruya el tercer templo hay que hacer un trabajo. Así escribió el sabio Yosef Haim en el libro Ben Ish Hai. ¿Cuál es el trabajo? Hay 3 palabras hebreas que tienen un mismo valor numérico, que son Kol, Tzom y Mamón. Kol, Tzom y Mamón. Aquí hay que notar y hacer notar que está hablando de mamón, una palabra que dice que en hebreo significa riquezas o está relacionada con la riqueza. Pero sabemos que el dios Mamón es un dios. Aquí les voy a leer. Mamón era el dios de las riquezas en el panteón de los fenicios. Y ligada a esa posición del dios estaba la palabra fenicia momón, la cual se traducía como beneficio o utilidad. Entonces, como les he dicho, los cabalistas son muy ocultistas y creen en cosas bien extrañas. Entonces aquí este rabino está diciendo que con Mamón van a poder construir el templo. Vamos a seguir escuchando. Kol es voz, Tzom es ayuno, Mamón es dinero. Con la voz, con el ayuno y con el dinero se puede alcanzar la meta de edificar el templo sagrado, el tercero, que va a descender en fuego. Así está escrito en las plegarias de los libros de oraciones de Yom Kippur. Aquí está diciendo que va a descender en fuego el templo, o sea que no va a ser construido por manos humanas. Y en el 9 de Av también hay comentarios, en los rezos del 9 de Av, atrás hay comentarios en los libros de rezos, que va a venir en fuego, o sea, va a ser algo de fuego que se va a bajar como fuego que se va a edificar en la tierra así. Esos libros de rezos de los que él está hablando obviamente no es la Biblia, no es nada del Tanaj, sino de sus libros ahí de rabinos y cosas raras. No va a ser piedra por piedra, sino va a bajar con fuego, algo muy esplendoroso, como una nave espacial, algo así, algo muy imponente. Pero se requiere eso. La voz nuestra, que es la plegaria, nuestra palabra, cómo hablamos, también el ayuno. El ayuno es el día del perdón, la fecha que se conmemora la destrucción del templo, el 9 del mes de Av. Hay días que se ayuna y otros que la persona puede decidir ayunar. Y el dinero, ayudar a los necesitados. Con esas 3 cosas se va a construir el templo sagrado, el tercero, el definitivo.
y se va a edificar a través de ese trabajo. Están trabajando, estamos trabajando, ese es el trabajo. Si están trabajando físicamente, se va a descender en fuego, ¿no? ¿Qué importancia puede tener? Que alguien toma la decisión, vamos a estar trabajando, pero igual, en el templo sagrado, en el lugar del templo sagrado, yo voy muchas veces a donde está el cótel, y en el cótel no hay ningún, hay trabajo, sí, pero de remodelación, que hay instalaciones que se arreglan, se remodelan, pero no es que tampoco se puede quitar de ahí la mezquita, gran mezquita que hay en el lugar del templo sagrado, exactamente, ahí está la mezquita, una mezquita muy grande, con una cúpula de oro, que seguramente la habéis visto en las fotos por lo menos. O sea que no se puede trabajar ahí porque se armaría una guerra. Eso tiene que ser del cielo, va a venir del cielo en forma de fuego, como dijimos, así está escrito en los libros de oraciones, como dije, y en el Midrash. Y el Midrash es otro de sus libros del Talmud. Pero hay que hacer ese trabajo para que se construya el tercer templo sagrado. La voz, que es rezar al Eterno, agradecerle por todo lo que nos da y pedirle todo lo que necesitamos. Y también el ayuno, y también dar a los necesitados. Ayudar con nuestro dinero a los necesitados. Todas esas palabras tienen el mismo valor numérico, que es 136. Cada una de estas tres palabras, el valor numérico en hebreo es 136. En total son tres palabras, kol, tzom y mamón, que significa voz, ayuno y dinero. Voz, ayuno y dinero. En hebreo son tres palabras, cada una el valor numérico es 136 por 3, 408. 408 es el valor numérico de Zot, la palabra hebrea Zot, que significa esta, pero alude a la presencia divina, como está escrito en los libros místicos, que es esa palabra, alude a la presencia divina. La presencia divina es la manifestación de Dios que se proyecta aquí a la tierra, la manifestación que llega más bajo en lo terrenal, se llama así, la presencia divina es una manifestación de luz del Eterno. Para que la presencia divina se manifieste en el templo sagrado de modo revelado, necesitamos que edificar el templo sagrado con esas tres cosas, con esos tres. Y bueno, si ustedes van a Israel, van a Jerusalén y son mexicanos, así les pasó a unos pastores de la red. Estaban preguntando por el Instituto del Templo para ir a ver todo lo que está expuesto de lo que están preparando para el tercer templo, y nadie conoce el Instituto del Templo. Judíos no conocían el Instituto del Templo. Entonces, el instituto es una parte de judíos que lo están haciendo y están apoyados por muchas personas, muchos judíos del mundo y cristianos y mucha gente. Pero no son todos los judíos los que están haciendo ese proyecto. Es una partecita pequeña nada más. Aquí, como ven, los cabalistas, los rabinos, que son así los demás alto nivel espiritual supuestamente, ellos tienen otro pensamiento, porque tienen muchos libros de donde sacar información. Entonces, en el Talmud dice una cosa, y varios rabinos están ahí discutiendo y hablando en el Talmud, en el Midrash, y están pues diciéndole a la gente pues cosas que a lo mejor se contradicen con otros mismos libros que ellos tienen ahí mismo en el Talmud. Y bueno, este rabino está explicando que, o sea, segurito que es de la Cábala toda la mayoría de la información, que el tercer templo va a venir del cielo como fuego. Dice que como una nave espacial. Entonces, pues eso piensan algunos. Algunos piensan que el Mesías va a venir solamente en espíritu, o solamente es un símbolo, o algunos piensan que sí va a venir como un ser humano. Entonces hay muchos pensamientos distintos en el mismo judaísmo. Y bueno, pues hay que orar y hay que pedirle a Dios para que Dios les revele a los judíos, a su pueblo, quién es el Mesías, quién es el Salvador, quién es el verdadero rey de Israel, que les revele, que les dé revelación, porque muchos de estos judíos están pensando que
que pues va a venir su Mesías y van a creer, pero más bien ese va a ser el anticristo. Algunos otros les digo, no están esperando al Mesías físicamente, sino que es espiritual o simbólico el asunto, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos hoy y nos vemos el próximo domingo si Dios quiere. Bendiciones.